La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Todos hemos oído alguna vez hablar del pánico del año 1000, pero nunca ocurrió. La imagen que nos transmitió la literatura romántica de una Europa arrodillada en las iglesias en la noche del 31 de diciembre del año 999, esperando el fin del mundo, con los campos sin sembrar y los penitentes flagelándose por las calles, es una invención muy posterior. Ninguna crónica contemporánea da cuenta de ello, y ese silencio de los anales monásticos, siempre atentos a todo, a cometas, a eclipses, a muertes de obispos, habla por sí solo. El artífice de la leyenda fue Jules Michelet, que en 1833 dedicó unas páginas a este pánico medieval, unas páginas magníficas como obra literaria, pero muy flojas como tratado histórico. No era el primero en mirar a esos años con condescendencia. Antes de él, la época del cambio de milenio ya había sido pintada de negro durante la Reforma Protestante y por parte de los ilustrados, que necesitaban una Edad Media oscura y supersticiosa para exhibirse ellos como los heraldos de un renacimiento cultural y espiritual. El romanticismo decimonónico, que miraba la Edad Media con fascinación, se limitó a rematar la faena. La realidad del año 1000 fue muy distinta, a como unos y otros la imaginarían siglos más tarde. La inmensa mayoría de los europeos ignoraba en qué año vivía. En aquel entonces los eruditos, que eran muy pocos, empleaban distintos sistemas para el cómputo de los años. El de la era cristiana existía, pero era solo uno de ellos. Pero ninguno de estos sistemas alcanzaba a la mayor parte de la población, que se regía por el curso de las estaciones, las cosechas, la coronación de los reyes y las festividades religiosas. La idea de que el mundo iba a acabar a los 1000 años procedía de mucho antes, del capítulo 20 del Apocalipsis. Durante el primer cristianismo tuvo cierto predicamento, pero San Agustín y otros padres de la Iglesia zanjaron el asunto interpretando ese número como símbolo del tiempo de la Iglesia, una doctrina que funcionó durante siglos como cortafuegos frente a las fiebres apocalípticas. Eso no fue obstáculo para que los profetas del fin del mundo siguiesen apareciendo, pero siempre fueron episodios locales y de pequeño alcance. Las fuentes que alimentaron el mito son escasas y sospechosas. Rodolphus Glaber, de quien se nutrió Michelet siglos más tarde, de hecho, escribió sus 5 libros de historias unos 30 años después de los hechos, pero Glaber tenía una propensión natural a los prodigios sobrenaturales, que le convierte en un cronista poco fiable. Ninguno de sus coetáneos hicieron la más mínima mención al pánico del cambio de milenio. Nada de esto significa que aquella fuera una época tranquila, ninguna lo fue, menos aún en un continente tan pobre y fragmentado como era la Europa de hace 1000 años. Aquellas gentes tenían una mentalidad muy diferente a la nuestra. Casi cualquier cosa que se salía de lo normal, desde una sequía al paso de un cometa o unas inundaciones, las tenían como algo realmente especial. Los europeos del siglo X eran supersticiosos y en ocasiones milenaristas. El hecho es que fue precisamente en esa época cuando el oeste de Europa empezó a sacudirse el letargo económico y cultural que le había castigado durante muchos siglos, desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente. De forma muy gradual, la economía y la población despegaron y fueron dando forma a la Europa medieval que ha llegado hasta nosotros. Lo que no ha desaparecido es el milenarismo. Ese sobrevive intacto y revive de tanto en tanto con la misma fuerza que lo hizo en el pasado. La noche del 31 de diciembre del año 999, toda Europa contuvo el aliento, o al menos eso es lo que nos han contado. En las iglesias, atestadas hasta reventar, miles de fieles aguardaban de rodillas el fin del mundo mientras las velas se consumían y los sacerdotes recitaban de memoria letanías con la voz rota ante el inevitable desenlace. Los campos, naturalmente, habían quedado sin sembrar y sin trabajar porque, claro, ningún campesino veía sentido a sembrar un trigo que jamás llegaría a cosechar. Los deudores habían sido perdonados, los enemigos de toda la vida se reconciliaron, las fortunas se repartieron entre los pobres en un último gesto de desprendimiento, algunos penitentes se flagelaban en las plazas,
Otros, con la mirada perdida y el rosario entre los dedos, esperaban el sonido de la trompeta que anunciaría la segunda venida de Cristo y el juicio final. Cuando las campanas de las iglesias dieran la medianoche, según pensaban ellos, el cielo se rasgaría como un lienzo, la tierra vomitaría a sus muertos y el anticristo cabalgaría a sus anchas por un mundo que había llegado a su final. Bien, esta es la historia muy resumida, es una imagen muy atractiva, cinematográfica incluso. El pequeño inconveniente es que todo esto es mentira. El 31 de diciembre del año 999 no hubo nada de eso. Durante casi 2 siglos, generaciones enteras de lectores europeos crecieron convencidas de que el paso del año 999 al año 1000 fue el momento de mayor terror colectivo de la historia de Europa y de Occidente por extensión. Una especie de pánico universal, sincronizado, que paralizó a un continente entero a la espera de un apocalipsis inminente. La escena aparecía en los manuales escolares, en las novelas por entregas, en los grabados románticos que mostraban multitudes despavoridas bajo cielos tormentosos y presididos formados por cometas y tormentas, etc. En fin, un auténtico caos. Se convirtió del pánico del año 1000 en uno de esos hechos que todo el mundo da por seguros y que casi nadie se molesta en comprobar. El terror del año 1000 pasó a formar parte del algo así como del mobiliario mental de Occidente, junto a la tierra plana en la que supuestamente creían los contemporáneos de Colón o el derecho de pernada, que jamás existió. El principal responsable de que aquella idea arraigara con tanta fuerza durante tanto tiempo fue una persona de carne y hueso. Se llamaba Jules Michelet, era francés, y fue por lo demás uno de los historiadores más brillantes y apasionados del siglo XIX. Pues bien, Michelet, en el año 1833, en el segundo tomo de su monumental Historia de Francia, dedicó unas páginas al año 1000. Trató de esmerarse con esta parte y hacerla casi poética. Describía la humanidad postrada, aterrorizada, contando los días que la separaban del fin del mundo, del abismo, para después renacer con lágrimas de alivio cuando vieron que unas horas más tarde, el 1 de enero por la mañana, el sol volvía a salir y el mundo seguía en su sitio. Lo de Michelet era literatura de primer nivel, pero como historia dejaba mucho que desear. Se había dejado llevar por el mito hasta el punto que Michelet lo terminó construyendo. Pero que ese pánico del año 1000, tal y como lo conocemos y nos lo han contado, sea mentira, no significa que el cambio de milenio no sea interesante y entretenido, y lo es muchísimo desde el punto de vista histórico. Es cierto que no hubo nada ni remotamente parecido a un pánico, pero sí lo es que había algo en el ambiente intelectual de la época. Es decir, que la mayor parte de la población pasó del primer al segundo milenio después de Cristo sin contratiempos. Pero tampoco es cierto, como dijeron después algunos historiadores, empeñados en corregir los excesos románticos, que no ocurriera absolutamente nada y que la Europa del año 1000 durmiera plácidamente al margen del número que marcaba el calendario. Para algunos, muy poquitos, sí tuvo influencia o tuvo importancia. Es decir, que entre esa histeria imaginaria de Michelet y la calma chicha de quienes le corrigieron, hay un territorio muy amplio y fascinante, poblado por monjes visionarios, cometas de mal agüero, hambrunas, herejes iluminados y una expectativa apocalíptica que no había dejado de latir desde los principios mismos del cristianismo, que formaba parte, digamos, del equipaje de aquella civilización. Para entender lo que pudo pasar por la cabeza de un campesino o de un monje del año 1000, primero hay que tratar de hacerse una idea de cómo era el mundo en el que vivían. Y ese mundo, el de la Europa de finales del siglo X, principios del siglo XI, no era precisamente un lugar acogedor, especialmente si lo comparamos con nuestro tiempo. Quien imagine catedrales góticas, mercados bulliciosos, trovadores cantando bajo los balcones de los castillos, bien, lo que se está equivocando es de siglo y se equivoca por completo. Todo esto llegaría, pero llegaría mucho después. La Europa que empezaba el nuevo milenio, que estrenaba el nuevo milenio, era un lugar muy pobre, eminentemente rural. Era un lugar también muy violento. Estaba, y esto es importante, muy poco poblada.
Era un mosaico de aldeas dispersas entre bosques inmensos en los que proliferaba la fauna salvaje, como los lobos y los osos. Hoy en Europa, encontrarse con un lobo, con un oso, pues no es fácil, hay que ir a buscarlos, o al zoológico, o a las cordilleras y a ciertos parques naturales. En muchos países ni siquiera existen en libertad, en otros todavía quedan algunos ejemplares, pero en muchos países de Europa no existen ni lobos ni osos en libertad. Pero hace 1000 años, Europa occidental estaba llena de lobos y de osos, que son los dos depredadores de esta parte del mundo por antonomasia. Bueno, por eso ambos motivos, el lobo y el oso, son tan habituales en la heráldica. El escudo del señorío de Vizcaya, por ejemplo, lucía dos lobos pasantes con una oveja entre las fauces. El oso aún aparece en el escudo de ciudades como Madrid, como Berlín o como Berna. Políticamente, la Europa del año 1000 era un mosaico de reinos y principados. El gran imperio de Carlomagno se había venido abajo en muy poco tiempo. Además, tras la muerte de Carlomagno en el año 814, heredó la corona a su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Pero no fue más allá. Sus nietos se repartieron los dominios carolingios en el Tratado de Verdún del año 843. Una vez desaparecido este imperio, fue surgiendo un mundo de señores locales, de castillos de madera encaramados en cerros y en atalayas, de caballeros armados que administraban justicia a punta de espada y que veían a los campesinos de sus dominios como una fuente de rentas y de trabajo. Los historiadores discuten todavía si aquello merece la pena llamarse una revolución feudal o simplemente una lenta descomposición, pero el resultado para el hombre de a pie, para el hombre corriente, era el mismo. La ley del más fuerte campaba a sus anchas. El mapa político de Europa, de la Europa occidental estoy hablando, estaba muy fragmentado. De hecho, nos costaría reconocerlo hoy en nuestro tiempo. Era el resultado de la disolución del Imperio Carolingio, de las migraciones desde la estepa, de la consolidación de los pueblos que habían ido llegando desde allí, como los eslavos o los magiares, también de la consolidación de los pueblos escandinavos. Coexistían poderes cristianos y musulmanes, incluso animistas, como era el caso del Mar Báltico, de algunas tribus del Mar Báltico. No había nada ni remotamente parecido a los estados-nación modernos. Predominaban los reinos, los ducados, los condados, los principados, entidades feudales o tribales con fronteras bastante fluidas. Esa es la razón por la cual cuando miramos un mapa político del siglo X o del siglo XI, esas líneas son un tanto convencionales, un tanto caprichosas. Las lealtades personales entre los señores lo eran todo. Claro, como los señores eran efímeros, muy efímeros, de hecho, esas lealtades cambiaban continuamente. En el centro del continente estaba el Sacro Imperio, que acababa de nacer, tenía poco tiempo a sus espaldas, pero que realmente no era más que una colección de señoríos que iban desde el Mar Báltico hasta el Mediterráneo y desde lo que hoy es Francia hasta Bohemia. Bohemia es aproximadamente lo que hoy es la República Checa. El poder real del emperador era muy pequeño. El reino de Francia, de los primeros capetos, sobre el papel estaba unificado, y hay que en esos mapas lo encontremos ocupando buena parte de lo que hoy es Francia, pero en la práctica los ducados y los condados que lo componían, Normandía, Aquitania, Borgoña, Flandes, Champaña, etc., eran de facto independientes. El poder del rey se limitaba a París y a sus alrededores, eso que se conoce como la Île-de-France, la isla de Francia. En las islas británicas, al sur estaban los reinos anglosajones, que se habían más o menos unificado, pero el poder real estaba en los caudillos locales. Escocia se estaba aún consolidando como entidad política, como reino diferenciado con sus propios monarcas. Gales e Irlanda estaban formados por una miríada de señoríos. En la península ibérica estaba el reino más poderoso de Europa occidental, que era el Califato de Córdoba, que en ese momento se encontraba en su cenit político, económico y cultural. En el norte de la península había pequeños reinos como el de León, el de Navarra y también algunos condados en la vertiente sur de los Pirineos, los condados catalanes. Ni Castilla
Ni Aragón ni Portugal habían nacido todavía. Castilla era un simple condado, no tenía todavía ni siquiera monarcas. Italia estaba muy fragmentada también. El centro de la península lo controlaba el Papa. El norte tenía una serie de señoríos formalmente integrados en el Sacro Imperio, pero como sucedía en Alemania, en la práctica eran independientes. En el sur había una serie de principados, luego estaba la República de Venecia y un emirato musulmán en Sicilia. La vida cotidiana de aquellos europeos discurría a un ritmo que hoy nos costaría reconocer. Se trabajaba de sol a sol, se comía lo que daba la tierra, y la tierra más cercana, quiero decir, era una economía de pura subsistencia, y se dormía pues cuando anochecía, porque la luz artificial era un lujo que pocos podían permitirse. La casa del campesino europeo de la época solía ser una única estancia hecha de adobe, paja y madera compartida con los animales. El humo del hogar lo impregnaba todo. Nadie viajaba lejos, nadie sabía leer, salvo un puñado de clérigos, y las noticias tardaban semanas o meses en recorrer distancias que hoy podemos cubrir en apenas unas horas. El horizonte mental de la mayoría de esas gentes terminaba en el campanario de la aldea vecina, no había mucho más. Era un mundo cerrado, un mundo pequeño. Cualquier rumor prendía como la pólvora, y cualquier fenómeno aparentemente inexplicable adquiría de inmediato tintes sobrenaturales. Por si fuera poco, Europa llevaba 2 o 3 siglos recibiendo palos por todos los lados. Del norte llegaban desde hacía tiempo los normandos, los vikingos, en sus barcos de quilla plana, que eran capaces de remontar ríos y saquear monasterios y aldeas del interior que se creían a salvo de incursiones marítimas. Desde el este irrumpieron los magiares, que eran unos jinetes provenientes de la estepa euroasiática con una habilidad pasmosa con el arco y con el caballo, que sembraron el terror en el centro de Europa y en Italia hasta que el emperador Otón I les derrotó en la batalla de Lechfeld en el año 955. Luego, después de eso, se civilizaron, es decir, se cristianizaron, se asentaron en el valle medio del Danubio, en Panonia, y a principios del siglo X crearían el reino de Hungría. Desde el sur, los sarracenos asaltaban las costas, quemaban aldeas, se llevaban cautivos para venderlos como esclavos luego en los mercados del Mediterráneo. La península ibérica, de hecho, estaba partida en 2 mitades religiosas. El sur y el levante eran musulmanes, el norte era cristiano. Unos y otros guerreaban de forma regular y continua desde el siglo VIII, cuando los musulmanes provenientes del norte de África habían liquidado al reino visigodo. Un europeo de finales del siglo X tenía motivos sobrados para pensar que el mundo se le venía encima sin necesidad de consultar el Apocalipsis, es decir, su existencia era muy dura, aunque tampoco podía compararla con otras, no podía compararla con la nuestra. La comparaba en todo caso con la de sus padres, a lo sumo con la de sus abuelos, que había sido exactamente igual o muy parecida. Luego a todo esto se sumaba la naturaleza, que en aquellos tiempos no admitía muchas negociaciones. Una mala cosecha, fruto de una inundación, de una sequía, bastaba para condenar a comarcas enteras a la inanición y a una muerte segura de buena parte de la comunidad. Sin excedentes que almacenar, sin caminos practicables y seguros por los que traer grano desde lugares más lejanos, sin más medicina que las hierbas y las oraciones, la muerte rondaba cada casa en todo momento. El sur del continente y las Galias aún tenían, Italia por supuesto, y la península ibérica, tenían todavía algo de infraestructura romana. Pero claro, había pasado mucho tiempo desde la desaparición del Imperio Romano. 5 siglos después, pues casi toda ella estaba muy deteriorada. Los caminos se seguían utilizando, naturalmente, pero muchos puentes y acueductos se habían venido abajo por falta de mantenimiento. Los caminos, además, eran inseguros y había que atravesar los dominios de distintos señores que no facilitaban precisamente el comercio. El comercio era peligroso. Había que estar pagando peajes y, con suerte,
que podría ser, que cabía la posibilidad que al atravesar un señorío dado, a ese mercader se quedase sin su mercancía y también sin su vida. La peste, el hambre, la guerra eran los 3 jinetes cotidianos, mucho antes de que ningún visionario los viera galopar por el cielo. Pero, insisto, aquel era su mundo, no podían compararlo con otro. La vida era eso. La esperanza de vida media en aquel entonces apenas superaba los 30 años, y la mitad de los niños moría antes del primer año de vida. En semejante escenario, la religión no era un adorno para los domingos, ni una búsqueda de sentido, era mucho más, era el andamiaje mismo de la existencia. La única explicación disponible para sobrellevar una vida tan dura y una muerte cierta que siempre estaba a la vuelta de la esquina. Vamos, la única promesa de que todo aquel sufrimiento tenía un sentido. Pero lo más importante de todo, la inmensa mayoría de aquellos europeos no tenía ni la más remota idea del año en que vivía. Y esto nos puede parecer sorprendente, porque hoy todos sabemos el año en el que vivimos, en el que nacimos, en el que sabemos datar los principales episodios de nuestra vida con un año muy concreto, una fecha. Por supuesto, aunque no sepamos mucha historia, una cronología básica la sabemos hacer. La serie de acontecimientos como el descubrimiento de América, el año que empezó la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Waterloo, en fin. La historia la miramos hacia atrás y la ponemos en años, en números. A aquellos europeos tampoco es que eso les preocupase mucho, esa es la verdad, porque es que no les aportaba nada en su vida cotidiana. Saber que vivían en el año 987, 973 o 996. El cómputo que cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo, lo que conocemos como era cristiana o AD, es decir, Anno Domini, año del Señor, ese cómputo ya estaba creado, lo había creado el monje Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Luego lo había difundido el venerable Beda en el siglo VIII. Pero era un cómputo, un sistema de cuenta que conocían los eruditos, los clérigos, que manejaban en los scriptoria monásticos y poco más. Pero es que además este sistema de la era cristiana, el Anno Domini, no era el único que había. En esa época había más sistemas para contar los años. El más habitual eran los años de reinado de un rey, o un emperador, o un papa. Es decir, se contaban desde la subida al trono de un rey, de un monarca, de un duque concreto en una región, de un emperador, naturalmente, en el caso alemán, de un papa. ¿Por qué? Pues porque era lo que se había venido haciendo ya desde tiempos de los romanos, cuando los años se conocían. Uno de los sistemas de cómputo de años de los romanos eran los consulados. El año en el que fulano y mengano fueron cónsules. También tenían otros, como el Urbe Condita, que era desde la fundación de la ciudad, o el Post Exactor Reges, que era desde que habían expulsado a los monarcas, pero el principal para los romanos era ese, el de los cónsules, y es el que se ve en la epigrafía. Pues estos europeos del año 1000 utilizaban algo muy similar. Por ejemplo, en el 5º año del reinado del rey tal, o en el año 3º del emperador cual, pasó tal cosa. Era el sistema más práctico y más frecuente en lo que encontramos en cartas, en crónicas, en documentos, porque no requería un cómputo absoluto desde un origen lejano, y lo podía entender cualquiera. El sistema de la era cristiana también estaba presente, ya que los carolingios lo habían extendido, pero aún no era dominante. Luego, además, el comienzo del año podía variar. Unas veces el año comenzaba el 25 de diciembre, es decir, coincidiendo con la Navidad. Otras el 25 de marzo, sería la Anunciación, y otras el 1 de enero. Otro sistema de cuenta que tenían, un sistema de cuenta un tanto peculiar, el de la indicción, que este venía también del Imperio Romano tardío. La indicción era un ciclo de 15 años usado para datar documentos. No numeraba los ciclos completos, sino solo el lugar que ocupaba cada año dentro del ciclo vigente. Es decir, primera indicción, segunda indicción, tercera y así hasta la 15ª. Al llegar al 15 volvían a empezar por la primera. En los documentos se escribía algo así como en la quinta indicción o en latín, obviamente, la indictione quinta,
pasó tal cosa. Como los ciclos no se numeraban, la indicción por sí sola no bastaba para fijar el año absoluto. Por eso casi siempre se combinaba con otros sistemas, como los de los años de reinado o el del año de la era cristiana, u otras eras locales. Por ejemplo, la era hispánica en la península ibérica. La era hispánica la utilizaban los cristianos de la península ibérica. Empezaban no en el año del nacimiento de Cristo, sino en el año 38 a.C., momento en el que toda Hispania había quedado bajo control de Roma. Para convertir a la era cristiana había que restar, por lo tanto, 38 años. Por ejemplo, el año 1000 de la era hispánica no fue en el año 1000 de la era cristiana, fue en el año 962 de la era cristiana. Este sistema de cómputo se mantuvo mucho tiempo, de hecho se mantuvo hasta finales de la Edad Media. Pero estas dataciones, insisto, solo afectaban a la parte instruida de la sociedad, a la que sabía leer y escribir, que era una parte minúscula, un porcentaje mínimo. El campesino que araba su tierra en Borgoña o en Bohemia o en Castilla contaba el tiempo por las cosechas, por los reinados de tal o cual duque, por las fiestas de los santos, por el ritmo de las estaciones. Preguntarles si temía al año 1000 habría sido como preguntarle, no sé, su opinión sobre la órbita de Saturno. Ese número simplemente no formaba parte de su universo mental. Esta sola constatación ya debería hacernos sospechar de cualquier relato que pinte a esas gentes contando los días con los rosarios hasta una fecha que la mayor parte de ellos no hubiera sido capaz ni siquiera de nombrar. Si la gente corriente ignoraba el calendario, bueno, al menos el calendario tal y como lo entendemos nosotros, ¿de dónde salió entonces la idea de que el año 1000 tenía algo de especial? La respuesta está en un libro, y no es un libro cualquiera, y además tenemos que irnos 1000 años antes para encontrarla. La respuesta está en un libro seguramente el más enigmático y el más perturbador de cuantos componen la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Y el Apocalipsis, según se cree, fue escrito hacia finales del siglo I, probablemente en la isla de Patmos, que está en el mar Egeo, y es un texto peculiar, es un texto misterioso que ha fascinado desde siempre a los exégetas bíblicos, desde los primeros tiempos del cristianismo. En el Apocalipsis encontramos una cascada de visiones de bestias de 7 cabezas, jinetes portadores de plagas, sellos que se rompen y trompetas que anuncian catástrofes. Pues bien, en el capítulo 20 aparece la clave de todo este asunto. San Juan habla de cómo un ángel encadena a Satanás y lo arroja al abismo durante 1000 años. Pasado ese milenio, Satanás, es decir, el diablo, será liberado por un breve tiempo para librar la batalla final, tras la cual pues ya llegará el juicio universal y la Jerusalén celestial. De ese pasaje y de la fuerza pues casi hipnótica que tiene el número 1000, nació el milenarismo, nada más. La convicción de que la historia humana tiene fecha de caducidad, de que el mundo tiene fecha de caducidad y de que esa fecha puede calcularse. Es decir, no es ya que el mundo empezó y se va a acabar en un momento dado, sino que tenemos la capacidad de saber exactamente cuándo se va a acabar. El problema del Apocalipsis es que el texto en sí no aclara desde cuándo hay que empezar a contar esos 1000 años. Y fue ahí donde se abrió la veda de las interpretaciones. Claro que hay muchas. Durante los primeros siglos del cristianismo, pues abundaron los que tomaban la cifra al pie de la letra y soñaban con un reino terrenal de 1000 años de felicidad. En los 2 primeros siglos, cuando el cristianismo aún era una religión clandestina, el milenarismo era la norma. A los cristianos, el siglo II, el siglo III, eran pocos dentro del imperio y les estaban persiguiendo además sin piedad. Aquello era una manera de tener algo de esperanza. Es decir, el milenarismo les daba esperanza de que en algún momento eso se diese la vuelta y hubiese un juicio. Los primeros en ser juzgados serían esos que les perseguían. Pero a partir del siglo IV, la Iglesia se convierte ya en la religión oficial del imperio.
Y la propia Iglesia es la que acaba desconfiando de aquellos entusiasmos que olían a herejía y a desorden. En los siglos IV y V, ya con la conversión del emperador y del imperio en sí mismo, el milenarismo perdió atractivo. Claro, sí tiene su explicación. Si el cristianismo ya triunfaba políticamente, ya era la religión del emperador, ¿para qué esperar un reino futuro en la tierra de máxima felicidad si ya lo tenían? San Agustín, en la Ciudad de Dios, zanjó la cuestión de un plumazo. Esto fue a comienzos del siglo V. Los 1000 años, según él, no debían entenderse de forma literal, sino como una imagen simbólica del tiempo de la Iglesia, del periodo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. En otras palabras, que según Agustín ya se estaba viviendo dentro de ese milenio y nadie sabía ni podía saber cuándo terminaría. Esta interpretación de San Agustín vino luego reforzada por Gregorio Magno, por San Jerónimo. A esta posición se la conoce como amilenarista y se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia y actuó de hecho durante siglos como una especie de cortafuegos contra las fiebres apocalípticas. Esas fiebres eran peligrosas, ya que si estás convencido de que en breve se va a acabar el mundo, puedes hacer muchas insensateces. Entre ellas, y la primera, dejar de trabajar, lo que nos lleva al principio. No habían sembrado los campos porque, total, nadie va a recoger las cosechas. Pero si no has sembrado el campo y no lo has trabajado, lo que te encontrarás unos meses más tarde es que no hay nada que cosechar. El cortafuegos, de cualquier manera, no funcionó nunca del todo bien. La tentación de echar cuentas era demasiado grande. Muchos pensadores manejaban otras teorías. La de las 6 edades del mundo, por ejemplo. Según esta teoría, la creación duraría 6000 años en total. 1 milenio por cada día del Génesis, antes de desembocar en lo que denominaron el sábado eterno. Como las cronologías de la época situaban el nacimiento de Cristo en torno al año 5500, desde la creación del mundo, pues no había más que sumar para encontrarse con fechas preocupantes. De este modo, mucho antes del año 1000, hubo anuncios del fin del mundo. Hubo milenarismo. En la Hispania, o Hispania, mejor dicho, pero todavía no se había convertido, habían nacido las lenguas romances. Todavía a España se la llamaba Hispania. En la Hispania del siglo VIII, un monje, el Beato de Liébana, autor de un comentario al Apocalipsis muy célebre, famosísimo, que luego daría lugar a un manuscrito de gran belleza, calculó que el fin del mundo podía llegar hacia el año 800. Cuentan que en una vigilia pascual la gente ayunó aterrorizada esperando el desenlace, que por supuesto no llegó. Antes que él, el obispo Gregorio de Tours había registrado en el siglo VI toda clase de señales que sus contemporáneos leían como preludios seguros del fin. Y a lo largo de la Alta Edad Media, de esos 5 siglos que van de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el cambio de milenio, menudearon los cálculos, las profecías y los sobresaltos que se disolvían tan rápido como se comprobaba el error. El fin del mundo, en realidad, se había anunciado ya tantas veces que casi formaba parte del paisaje, eso es lo cierto. Cada generación tenía sus profetas de la catástrofe y cada generación los veía equivocarse, sin que ello, por supuesto, desanimara a los siguientes. Pero siempre, y más en un mundo tan fragmentado como aquel, eran profecías muy locales, que afectaban a un lugar muy concreto donde estaba ese profeta y por lo tanto un número muy reducido de gente. Pues la del pueblo, con la comarca aquí de quien estaba haciendo la profecía en sí misma. Los pánicos de esa época nunca se extendieron por todo el cristianismo, ni siquiera por una parte apreciable del cristianismo. El año 1000, en cualquier caso, ofrecía una coincidencia numérica demasiado sugerente para pasar inadvertida a los pocos que sabían contar y que sabían leer. 1000 años justos desde la encarnación del Salvador, de Jesucristo, la cifra redonda por antonomasia materializada en el calendario y además con una referencia al propio Apocalipsis de San Juan. Luego, quien no se conformase con esa fecha tenía una
alternativa con más simbolismo todavía, el año 1033, que marcaba el milenio no del nacimiento de Cristo, sino de su muerte y resurrección. Porque, como os decía antes, en el capítulo 20 del Apocalipsis no tenemos el momento. San Juan no se tomó el trabajo de decir cuándo empezaba aquello. Podía haber empezado en el año 1000 o en el año 0 o en el año 33. Estos eran dos citas posibles que quedaban muy cerca en el tiempo la una de la otra. Y claro, esto era también material inflamable en las manos adecuadas. Pero la realidad es que luego casi nadie estuvo dispuesto a prenderle fuego de la manera, al menos de la manera romántica, que se imaginó unos siglos más tarde. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Después de tanta escenografía apocalíptica, toca preguntarse si de verdad ocurrió algo la noche del cambio de milenio, que es con lo que hemos empezado esta contrahistoria. Bien, para respondernos esto, no basta con la imaginación. Podemos, con la imaginación tan fértil que tuvieron estos románticos, empezando por Michele, o con la imaginación que podemos ponerle nosotros, con el conocimiento histórico de la época. Para esto hay que ir directamente a las fuentes, es decir, a lo que escribieron quienes vivieron aquellos años. No es que las fuentes del siglo X y el siglo XI abunden, pero sí hay fuentes, claro. O bueno, al menos si no de aquel año, los años inmediatamente anteriores o posteriores. Ahí es donde este mito empieza a hacer aguas por todas partes. Pues bien, casi ninguna de las crónicas de la época dice absolutamente nada del pánico del año 1000. Ojo, ni una palabra. Los anales monásticos que registraban con gran celo y detalle casi cualquier cosa normal, quiero decir. Los eclipses, naturalmente, los pasos de los cometas, cada vez que se moría un obispo, un papa, o se moría un rey, o las batallas. Bien, pues estos anales pasan sobre el cambio de milenio sin mutarse. Y ojo, en el año 1000 Europa ya tenía muchos monasterios y muchos scriptoria. Es un tema que no les interesaba. Y como no les interesaba, pues no lo dejaron por escrito. Si Europa entera hubiera estado paralizada por el terror, y más un terror de índole religiosa como este, es difícil de explicar que estos cronistas estaban siempre ávidos de noticias que apuntar, se olvidasen de mencionarlo. El silencio en historia es también una prueba. Hay con todo una fuente primaria que sí lo comenta. El testigo es un monje benedictino de origen borgoñón y de vida un tanto agitada, que se llamaba Rodulfus Glaber, o Raúl el Lampiño, si preferimos traducir su apodo. Glaber era un personaje realmente singular. Había sido expulsado de varios monasterios por ser muy indisciplinado antes de encontrar acomodo en el monasterio de Cluny. Allí escribió, hacia la década del año 1030, varias obras. Una de ellas se titula 5 libros de historias. Es una crónica tanto desordenada, muy crédula, llena de portentos, que se convirtió siglos más tarde pues, en la mina de la que extrajeron las citas sobre el año 1000 y la historia. La historia de Michele bebe directamente de aquí. Glaber habla de cometas, de hambrunas, de monstruos marinos, de herejes y de señales en el cielo. Menciona el año 1000 y menciona también el año 1033. Pero claro, esto hay que leerlo y tomarlo con mucha cautela. Hay que hacerlo por 2 razones de peso. La primera es que escribía 30 años después de los acontecimientos. Con la comodidad del que, evidentemente, ya sabe, y la ventaja del que ya sabe cómo terminó todo aquello. La segunda es que Glaber tenía propensión al apocalipsis. Veía prodigios apocalípticos en todas partes. ¿Por qué? Porque esa era su manera de entender el mundo. No necesariamente porque sus contemporáneos compartiesen su fervor. Tomar a Glaber como el retrato fiel del estado de ánimo colectivo en aquel entonces y en toda Europa sería, pues, no sé, como reconstruir la mentalidad de un país entero a partir del diario de un fundamentalista religioso, de esos que de vez en cuando aparecen entre los evangélicos de Estados Unidos, que también, por cierto, apelan al fin del mundo. Con todo, Glaber es muy útil para los historiadores. Bueno, por un lado ha llegado hasta nosotros, bastante de lo que escribió. Y eso ya de por sí es meritorio. Tener material de primera mano del siglo XI es algo muy útil.
Y luego, por otro, es que sus observaciones ayudan a comprender la condición moral, cultural y política de la Europa de principios del siglo X. Por sus páginas desfilan reyes de la época como Enrique III de Francia, Conrado II del Sacro Imperio, el Papa Benedicto IX. Luego, junto al de Glaber, tenemos otro testimonio, el de Abbon de Fleury. Abbon de Fleury era un abad muy culto que contó que allá por los años 70 del siglo X, es decir, justo antes del milenio, en torno al año 970, Abbon se cree que vivió entre los años 945 y 1004, había oído en París a un predicador anunciar a las multitudes, que tampoco debían de ser muy numerosas, porque el París del año 970 era un pueblo, para lo que nosotros entendemos como pueblo y como ciudad, anunciar a la gente de allí que el anticristo aparecería al terminar el año 1000 y que el juicio final seguiría poco después. En aquel momento Abbon de Fleury era un treintañero ya bien formado, había pasado por una abadía en Inglaterra y tenía ya escrita una gramática latina. Tenía también escrito un libro para calcular correctamente la fecha de Pascua y un tratado sobre la vida de los papas. Abbon de Fleury no era, en este aspecto, como vemos, un europeo medio. Era muy culto y había viajado. Quizá por eso mismo no dio el más mínimo crédito a lo que decía aquel predicador parisino. De hecho, según cuenta, se opuso a él y le sacó los evangelios para demostrarle que estaba equivocado. Como vemos, en torno al año 1000 sí había algunas voces que anunciaban el fin para ese año, el fin del mundo. Pero la propia Iglesia los combatía, como se combate una superstición peligrosa. El testimonio de Abbon de Fleury demuestra las dos cosas a la vez, que la idea circulaba y que las autoridades religiosas hacían lo posible por desactivarla. Vamos, nada más lejos de esa iglesia manipuladora y oscurantista, azuzando el miedo de las masas, como trataban de hacer ver los románticos siglos más tarde. Otros cronistas del periodo también lo comentan, pero sin poner mucho énfasis en ello. Además de Chavans, que era un monje aquitano especializado en las reliquias de San Marcial de Limoges, dejó una crónica en la que lo apocalíptico aflora aquí y allá. Está mezclado además con intrigas locales, milagros de dudosa autenticidad que él mismo llegó a fabricar. De hecho, además de Chavans, se llegó a inventar que San Marcial, que había sido el evangelizador y el primer obispo de Limoges en el siglo III, fue uno de los apóstoles de Jesús. Bueno, convenció a sus parroquianos de eso, hasta que un monje italiano que estaba de paso por la ciudad, que se llamaba Benito de Chiusa, se enteró, le debió oír predicar. Bueno, lo que de Chiusa oyó fue la misa. Chavans había escrito una misa en la que se decía textualmente que San Marcial era uno de los apóstoles y denunció la falsificación. Después de esto, además de Chavans, quedó deshonrado y se dedicó a componer música sacra. En Alemania, el imperio, en el Sacro Imperio, el obispo Dietmar de Merseburgo compuso otra crónica, muy minuciosa de aquellos años, pero sin conceder al cambio de milenio la menor importancia, lo que viene a reforzar la impresión de que, al menos en el Sacro Imperio, el año 1000 pasó sin pena ni gloria. Con estos mimbres, la historiografía pues ha tenido que librar una batalla muy larga. Bueno, tendríamos en una esquina del ring los románticos del siglo XIX con Michelet a la cabeza, que convirtieron unas cuantas señales dispersas en un cataclismo continental, y en la esquina opuesta los revisionistas del siglo XX, historiadores rigurosos, bueno, y algo aguafiestas que con erudición y documentos y conocimiento de esa época de la historia de Europa fueron demoliendo el mito, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, hasta dejarlo reducido a escombros. Para esta segunda escuela, el terror del año 1000 no existió nunca. Fue una invención tardía sin base documental alguna. Y la Europa de entonces cruzó el umbral del milenio sin el mayor sobresalto. En fin, hombres respetadísimos de la historiografía, especialmente francesa, engrosaron esta corriente. Un historiador francés llamado Ferdinand Lot
desmontó una a una todas las supuestas pruebas del pánico y se extendió el escepticismo. Georges Duby, que fue uno de los medievalistas más influyentes del siglo XX, todos los que estudiamos historia en la universidad hemos leído algo de Duby, tampoco creía en este terror colectivo. Por más que Duby sí observaba en torno al cambio de milenio que había empezado una transformación muy grande en las estructuras sociales en Europa. Pero ese proceso fue mucho más prolongado y desigual en las diferentes partes del continente. Durante buena parte del siglo pasado, esta fue la postura dominante en las universidades y lo cierto es que a esta postura no le falta razón en lo esencial. Pero la historia del pánico del año 1000 volvió a aparecer, esta vez revestida de ropajes académicos, ya a finales del siglo XX, justo cuando se acercaba otro cambio de milenio, el que tuvimos hace apenas unos años. Algunos historiadores empezaron a sospechar que los revisionistas habían sido excesivamente duros. El más famoso de todos ha sido un medievalista estadounidense llamado Richard Landes, profesor de la Universidad de Boston y especializado en el estudio precisamente de esto, del milenarismo. Landes sostiene que una tesis, que es una tesis provocadora, y a la vez es difícil de refutar del todo. Es decir, según Landes, si encontramos pocas huellas documentales del fervor apocalíptico de finales del siglo X, en las fuentes quizá no se deba a que no existiesen esos comentarios, sino a que los propios cronistas, casi todos clérigos educados en la doctrina de San Agustín, se encargaron de borrarlas. Las profecías fallidas resultan siempre embarazosas, claro. Cualquier profeta que ha hecho una profecía que no va a fallar y que luego falla, pues le gustaría poderlo borrar todo lo anterior. Hoy en nuestro tiempo es muy difícil porque seguramente lo ha dejado por escrito, lo ha grabado un vídeo y, en fin, ha salido en televisión y eso no hay manera de borrarlo. Pero en aquel entonces era algo más sencillo. Eran también problemáticas para la propia Iglesia. Y en aquel entonces, tanto los que se negaban a reconocer el fin del mundo en el año 1000 como los que lo defendían, todos estaban dentro de la Iglesia. El saber se refugiaba en la Iglesia. Es decir, que un monje que hubiese anunciado el fin del mundo para una fecha que luego pasó sin novedad, tenía todos los motivos del mundo para no dejarlo por escrito. Y si lo dejó por escrito, pues tenía muchos incentivos para borrarlo cuanto antes. El silencio de las fuentes, según Landes, no probaría la ausencia de miedo, sino el éxito del ocultamiento, nada más. A esta corriente se sumaron otros historiadores posteriormente, como Johannes Fried, que se dedicó a rastrear la presencia de lo apocalíptico mucho en toda esa época y reconoció que era mucho más difusa y persistente de lo que tradicionalmente se admitía. Que no hubiera pánico no significa que la Europa del año 1000 fuese un remanso de paz espiritual, material, política, económica en absoluto. Todo lo contrario. Aquella era una sociedad, como ya he dicho antes, pobre, inestable, hecha a las guerras, pero además una sociedad con una espiritualidad muy rica. Era una sociedad muy sensible a las señales. Una sociedad que llevaba entrenada durante siglos para leer en la naturaleza los mensajes de Dios. Esto es un fenómeno que hoy despacharíamos con una explicación científica. Pero en aquel entonces, este tipo de fenómenos meteorológicos muchas veces se vivían como una advertencia venida desde lo alto. Y el cielo, siempre generoso en prodigios, pues no escatimaba portentos que se interpretaban como señales divinas. Los cometas, que hablaba antes, eran señales clarísimas. Bueno, porque son muy espectaculares y porque son muy anormales. No es habitual ver un cometa. Se puede pasar una vida entera sin ver ningún cometa. Y estas son unas estrellas errantes con una cabellera luminosa que aparecían de imprevisto, rompían el orden celeste y por eso se leían casi siempre como anuncios de catástrofes, de muertes de reyes, de desastres inminentes. En el año 989, pues son unos años del cambio de milenio, son 11 años, cruzó el firmamento el cometa Halley,
Bueno, el mismo que unas décadas más tarde aparecería coincidiendo con la conquista normanda de Inglaterra, ya en el año 1066. Su paso no debió de tranquilizar precisamente a los espíritus inclinados a la profecía. Glaber describe además otros prodigios celestes con mucho deleite, señales de fuego, luces extrañas, configuraciones del cielo que interpretaba como avisos inequívocos de que Dios estaba airado. Los eclipses provocaban un pavor todavía más inmediato. Esto atacaba directamente al más constante de los astros. Cuando de pronto el sol se apagaba en pleno día y el mundo se sumía en una penumbra total y absolutamente antinatural, era muy difícil no pensar que algo terrible se estaba cociendo, que algo terrible se avecinaba. Glaber narra con detalle un eclipse solar ocurrido hacia el año 1033, en el que, según cuenta, el sol adquirió un tono azafranado y los hombres se miraban los unos a los otros con el rostro descompuesto, seguros de que, en fin, aquello ya se precipitaba hacia el final, hacia la ruina. Para una mente que desconocía la mecánica orbital, pues el espectáculo debía ser aterrador. Con todo, ningún portento y ningún prodigio del cielo afectaba tanto a las gentes sencillas como cuando la tierra dejaba de dar frutos por culpa de sequías o de inundaciones. Aquí la crónica de Glaber nos habla de que entre el año 1030 y el año 1033 una hambruna asoló buena parte de Europa occidental, provocada por, igual, luego solo fue la parte central de Francia, pero él habla que estaba afectando a todos. Bueno, una serie de lluvias interminables que habían podrido las cosechas durante 3 años seguidos. Habla de cómo los aldeanos se vieron obligados a comer raíces y llegaron incluso a comerse a sí mismos. Habla de viajeros asesinados en los caminos para ser devorados, de niños atraídos con engaños, incluso de un mercado en la región de Masón donde llegó a venderse carne humana cocinada hasta que las autoridades intervinieron. Que estas historias sean ciertas, o estén exageradas o inventadas directamente, importa menos que el hecho de que se contaran y se creyesen. Una sociedad que cuenta semejantes cosas es una sociedad que se siente al borde del abismo. Y esa sensación era muy real, aunque no estuviera atada esa sensación a ninguna medianoche concreta, como la del 31 de diciembre del año 1000. El año 1033 concentró buena parte de esta tensión, y, a ver, no por casualidad. Aquello era, como os decía antes, el milenio de la pasión de Cristo. Y sobre él, al menos en esta parte de Francia, confluyeron la hambruna, estos prodigios celestes como el cometa y una serie de oleadas de peregrinos hacia Jerusalén. Glaber presenta ese año como un momento de fervor religioso especialmente intenso, casi como si la humanidad hubiera aguardado esa segunda fecha después de que la primera pasara sin novedad y sin nada reseñable. Algunos historiadores creen que el año 1033 tuvo mucha más expectación que el propio año 1000, precisamente porque para entonces la angustia había tenido más de 3 décadas para incubarse y porque los años terribles del hambre parecían confirmar los peores augurios. La coincidencia entre el milenio de la muerte de Jesucristo y una hambruna de aquellas proporciones era, para las mentes de la época, era algo demasiado perfecto para ser simple casualidad. A las hambrunas se sumaban las epidemias, entre ellas el llamado fuego de San Antonio. Esto era una intoxicación provocada por un hongo, el hongo del centeno, que provocaba alucinaciones espantosas, convulsiones, que se gangranasen los miembros, que se ennegrecían y se desprendían. Bueno, imaginemos el efecto de esa enfermedad sobre una comunidad de personas convencidas de vivir permanentemente bajo la vigilancia de un Dios que castigaba. Todo encajaba en un relato de pecado y de expiación. Luego estaban los herejes. Los herejes eran personajes inquietantes que empezaron a brotar por distintos rincones de Europa, justo en torno al año 1000. Glaber cuenta el caso de un
campesino llamado Leutardo, en la región de Chalons, que un día se despertó convencido de haber recibido revelaciones divinas. Echó a su mujer de casa, destrozó un crucifijo y comenzó a predicar doctrinas extrañas, hasta que ya se volvió loco y se acabó arrojando a un pozo. Menciona también otro caso, un tal Bilgardo en Rávena, y más adelante la aparición de herejes en Orleans, que fueron condenados a la hoguera en el año 1022. Para los contemporáneos, la multiplicación de los falsos profetas no era algo anecdótico. Era exactamente algo que el Evangelio había anunciado para los últimos tiempos. Es decir, todo cuadraba. La cuestión no era si la gente sintió miedo. Es que el miedo era el aire en el que respiraban. Y ese miedo, pues, no sabemos si estalló en la explosión ordenada y teatral que nos contaron los románticos o si, por el contrario, fueron simplemente unos años malos. Y que esos años malos trajeron, pues, esos falsos profetas y esos problemas de todo tipo. Frente a un mundo tan cargado de tensiones, la sociedad del año 1000 no se limitó a temblar. Reaccionó y lo hizo de maneras que dicen mucho más sobre aquella época que cualquier profecía, cumplida o incumplida. Si miramos hacia arriba, hacia el poder, nos topamos con dos figuras extraordinarias que encarnaron un nuevo proyecto político justo en el umbral del milenio. La primera es la de un emperador jovencísimo llamado Otón III, nieto del Otón que os contaba antes que había derrotado a los magiares. Fue educado en la corte imperial y tenía además sangre bizantina por parte de madre. Otón III, concibió un sueño grandioso, al que le puso el nombre en latín, naturalmente, de Renovatio Imperii Romanorum, es decir, la renovación del imperio de los romanos. Quería refundar Roma como capital de una cristiandad universal, gobernada de la mano por el emperador y el papa, para volver de esta manera a los buenos tiempos. Decidió instalarse en Roma, se rodeó de ceremonial bizantino y actuó pues como si el fin del mundo fuese lo último que le preocupase. Vamos, que difícilmente encaja un muchacho tan ambicioso como Otón III, que hacía planes que se iban a medir en siglos, con la imagen de una época postrada y pesimista, esperando el apocalipsis. El otro personaje extraordinario, su compañero en aquella aventura, fue uno de los hombres más asombrosos de toda la Edad Media. Su antiguo maestro, que se llamaba Gerberto de Aurillac. Gerberto de Aurillac era un occitano que en el año 999 fue elegido papa con el nombre de Silvestre II. Bueno, realmente no fue elegido. Le nombró directamente Otón III. Como os conté en aquella contrahistoria que hice sobre los cónclaves aún no habían aparecido, no lo harían hasta el siglo XIII. El nombre que escogió Gerberto de Aurillac no era casual. Escogió Silvestre en recuerdo del papa que, según la tradición, había convertido al emperador Constantino en su lecho de muerte. Bueno, esto dejaba claro que Otón se veía como un nuevo Constantino y él como el nuevo pontífice de una Roma renacida con un nuevo imperio. Gerberto de Aurillac era el mayor sabio de su tiempo. Sabía muchísimo de matemáticas, las había estudiado en Hispania, en Barcelona, donde entró en contacto con los musulmanes. En la abadía de Santa María de Ripoll encontró además obras de Boecio, de Isidoro de Sevilla, que no eran nada fáciles encontrar en otras partes de Europa. También se encontró allí con tratados musicales, con obras de autores romanos y griegos. En muy poco tiempo, el joven Gerberto se convirtió en un prodigio del conocimiento y de la ciencia. Bueno, esto al final le terminó incluso perjudicando. Se creó un mito de que Gerberto era un mago o estaba al servicio del diablo. Gerberto de Aurillac introdujo en la cristiandad latina el ábaco, conocimientos de astronomía y quizá los mismos números que hoy llamamos arábigos. Manejaba bien el astrolabio, construía relojes, discutía de geometría. Tan por encima estaba del común de los mortales, que, como os decía, la leyenda popular acabó tomándolo por una especie de brujo y le atribuyó haber fabricado una cabeza de bronce parlante que respondía a sus preguntas. Que
el hombre que ocupaba el solio pontificio en el año 1000 fuera un erudito enamorado del saber y no un fanático anunciando el fin, yo creo que es el mejor antídoto contra la caricatura romántica. Así, mientras las élites soñaban con imperios renovados, en la base de la sociedad ocurría algo igual de llamativo. Nació un movimiento espontáneo, que los historiadores conocen como la paz de Dios. Este movimiento comenzó en lo que hoy es el sur de Francia, en concilios como el de Charroux en el año 989. Los obispos convocaban a grandes multitudes en campo abierto. Sacaban en procesión las reliquias de santos y hacían jurar a los caballeros que protegerían a los indefensos, a los sacerdotes, a los campesinos, a los pobres y a las mujeres. Frente a la violencia de los señores feudales, la Iglesia trataba de poner coto por la vía del juramento sagrado y la presión de la multitud. Más tarde llegaría la tregua de Dios, que prohibía combatir en determinados días y periodos del año. Aquellas asambleas multitudinarias, impregnadas obviamente de emoción religiosa, con las reliquias de los santos en alto y las gentes clamando por la paz, son quizá el fenómeno que más se acerca a un clima de exaltación colectiva en torno al cambio de milenio. Bueno, Richard Landes de hecho las interpreta precisamente como una manifestación de esa energía apocalíptica que buscaba un cauce en el que expresarse. Luego están las peregrinaciones, que crecieron de manera notable ya a partir del comienzo del siglo XI. El camino a Santiago de Compostela se fue consolidando, Roma atraía a mucha gente y sobre todo se disparó el número de peregrinos que emprendían el viaje a Jerusalén, que era un viaje larguísimo y muy peligroso. Ayer Jerusalén además tenía un significado muy especial, porque era la ciudad donde, según el Apocalipsis, había de consumarse el final del drama. Glaber vincula expresamente, como os decía antes, ese aluvión de peregrinos al año 1033, de peregrinos a Tierra Santa. Bueno, ir a Tierra Santa era para muchos estar en el lugar adecuado, si al final llegaba de verdad. También creció el goteo de donaciones a los monasterios, cartas que un noble cedía a Cluny o a cualquier otra abadía por la salvación de su alma. Bueno, todo ello lo que nos habla es de una piedad muy intensa, volcada en asegurarse la eternidad, pero canalizada por vías constructivas y no en la parálisis histérica de la estampa popular del pánico del año 1000. Si la Europa del año 1000 no vivió el pánico que le atribuimos, la pregunta que se impone pues está ahí, es evidente, ¿no? ¿De dónde salió entonces esta leyenda? ¿Quién fabricó esta historia tan pegadiza y por qué caló con tanta fuerza? Bueno, la respuesta, sí, de manera genérica, es que cada época construye el pasado que necesita. El primer ladrillo lo pusieron curiosamente las polémicas religiosas del siglo XVI, las guerras religiosas. En plena Reforma, tanto los protestantes como los católicos se enzarzaron en una guerra de relatos sobre el pasado de la Iglesia. Los luteranos, que escribían, por ejemplo, las Centurias de Magdeburgo, querían demostrar la corrupción del catolicismo medieval. Es decir, todo había estado mal y por eso había que volver al cristianismo primitivo. Y el año 1000 les venía de perlas, como una muestra de superstición y decadencia. Luego, del lado católico, tenemos el caso del cardenal Baronio, los anales eclesiásticos, que hablaba del siglo X como un siglo oscuro, un siglo de hierro, un pozo de tinieblas del que la Iglesia había logrado salir gracias a su posterior reforma. La reforma gregoriana, impulsada por Gregorio VII a partir de la segunda mitad del siglo XI. De esa reforma saldría la Iglesia que Lutero y compañía quisieron reformar una vez más. Saldría el celibato clerical, saldrían las investiduras laicas, se evitarían ya para siempre las investiduras laicas, se impondría la supremacía papal, la extensión del rito romano en la celebración de la misa. Es decir, que en estas guerras ninguno de los dos bandos tenía interés en pintar aquella época con unos colores amables. El año 1000 quedó así marcado desde muy temprano como sinónimo de la barbarie. Luego el segundo empujón lo dio la Ilustración. Los filósofos del siglo XVIII
Habían hecho de la Edad Media su enemigo predilecto. Era el reino de la sinrazón, del fanatismo, de la tutela clerical. Vamos, todo lo contrario de la luz de la razón que ellos decían encarnar. El terror del año 1000 era para este propósito, era perfecto, era un regalo. Servía en bandeja la imagen de unas masas embrutecidas por la superstición y de una iglesia malvada que explotaba su miedo para dominarlas mejor. No importaba, lo más mínimo, que las pruebas fueran endebles o directamente nulas. Pero el golpe maestro, como os decía antes, el que hizo del año 1000 un mito popular, lo asestó al romanticismo. Y aquí volvemos a Jules Michelet. El siglo XIX estaba enamorado de la Edad Media. Pero no era una Edad Media real, era una Edad Media reinventada, gótica, misteriosa, teatral, muy distinta a la real. La podemos ver en la literatura de la época, la podemos ver en la ópera de la época, la podemos ver en la arquitectura de la época, los neorrománicos, los neogóticos. A los románticos les fascinaban las emociones colectivas, las catástrofes, los renaceres, los grandes dramas del alma de los pueblos. El terror del año 1000 tenía todos esos ingredientes y lo aprovecharon y lo crearon realmente. Tenía todos los ingredientes de un buen relato romántico. Tenías a toda Europa paralizada por el miedo, una noche de angustia infinita, y luego al amanecer la resurrección y el mundo que renace. Era demasiado hermoso aquello como para ser cierto, pero precisamente por eso triunfó. Michelet no inventó la historia de la nada, simplemente se limitó a dramatizarla. Le dio un cierto aliento épico y, lo más importante, se la echó al gran público, que la abrazó sin reservas. A la fuerza de la leyenda contribuyó también cierta facilidad narrativa. El año 1000 ofrecía un punto de inflexión perfecto. Era algo así como el fondo de un pozo desde el que medir el ascenso posterior. Encajaba a la perfección con la vieja idea de una Edad Media dividida en dos mitades, una mitad alta y tenebrosa que tocaba fondo en el cambio de milenio y otra que vendría después, ya llena de catedrales góticas, de universidades, de cruzadas, de filósofos, de ciudades que crecían. La historia, si se ordenaba así, resultaba mucho más digerible. El problema, como casi siempre, que una historia es demasiado redonda, es que la realidad se suele negar a plegarse a ello. ¿Qué queda entonces del célebre pánico del año 1000 una vez que hemos retirado la hojarasca romántica? Bueno, pues nos queda una época dura, llena de angustias, pero en la que la gente vivía, festejaba, amaba, guerreaba, trataba de sobrevivir. Como os decía al principio, no conocían otro mundo más que ese. No podían comparar, salvo con la fantasía. No es que nosotros, en pleno siglo XXI, por cualquier circunstancia tuviésemos que reducirnos a vivir así, entonces podríamos comparar, ¿no? Es que ellos no conocieron otra cosa. Era una época también muy religiosa en la que había corrientes apocalípticas que aparecían y desaparecían pero sin llegar nunca a cuajar en ese cataclismo del que habla la leyenda. Queda quizá una expectativa difusa que se agitó en torno al cambio de milenio y de nuevo en torno al año 1033, que estuvo movida en buena parte por hambrunas, por el paso de un cometa, por predicadores exaltados, pero siempre contenida por una iglesia que, lejos de azuzar el fuego, se esforzaba en lo contrario, se esforzaba en apagarlo. Lo curioso es que aquellos años fueron en realidad el arranque de uno de los periodos más vigorosos de la historia de Europa. Justo después del año 1000, Europa empezó a despegar. La población fue en aumento, y esto lo sabemos, y esto sí está documentado y bien. Se roturaron nuevas tierras, se fundaron nuevas ciudades. Buena parte de las ciudades que tenemos hoy en Europa se fundaron después del año 1000.
Se levantaron las primeras grandes iglesias románicas, que luego se convertirían muchas de ellas en catedrales y en iglesias góticas. Aparecieron las universidades, ya en el mismo siglo XI, la de Bolonia se funda en el año 1088. La cristiandad latina se extendió hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Aparecieron y proliferaron las peregrinaciones, se reactivó el comercio, se sentaron las bases de la reforma de la Iglesia y del todo el renacimiento cultural que vendría después. El cambio de milenio no fue el fondo de ningún abismo, fue una línea de salida de una gran carrera. El milenarismo siguió entre los europeos y aún se mantiene entre nosotros, y entre tanto los de Europa como los del otro lado del Atlántico, entre los occidentales. Los pesimistas, los amargados y los agoreros siempre han existido y siempre existirán. 1000 años después seguimos igual. Cambia el decorado, eso sí, pero no la obra. Cuando se acercaba el año 2000, y esto yo lo recuerdo, muchos se echaron a temblar con lo que se dio a llamar el efecto 2000. Trae el miedo a que los ordenadores, incapaces de procesar el cambio de dígitos, colapsasen a medianoche y, arrastrasen consigo a toda la civilización. Se gastaron en aquel entonces millones y millones de dólares para conjurar un apocalipsis digital que luego nunca llegó. Después vino el famoso fin del mundo maya, que los aficionados al misterio lo fijaron en diciembre del año 2012, que pasó con la misma discreción con la que había pasado la noche del 31 de diciembre del año 1999 y la del 31 de diciembre del año 999. Así una y otra vez, con predicadores televisivos que anuncian fechas exactas del arrebatamiento de los justos y, gente que les cree hasta que el sol vuelve a salir, un día más tarde. Y en algunos casos esos mismos predicadores lo único que hacen es aplazar la fecha. Incluso nuestras angustias más racionales conservan ese viejo perfume apocalíptico. El miedo al cambio climático se expresa con demasiada frecuencia en el lenguaje del fin de los tiempos, con sus cuentas atrás, sus puntos de no retorno, sus profetas de la catástrofe inminente. No estoy diciendo, ojo, que el problema no sea real, sino que la forma en la que muchos lo cuentan hunde sus raíces en el mismo sustrato mental que cualquier otro milenarismo. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial o los cambios demográficos en Europa. Quizá ahí resida la última de las lecciones sobre el año 1000. El fin del mundo lleva anunciándose desde que el mundo existe, y hasta ahora ha fallado en todas y cada una de las veces que se ha anunciado. La cristiandad medieval cruzó su milenio y en lugar de hundirse sucedió lo contrario, empezó a florecer. Nosotros cruzamos el nuestro y aquí seguimos, tan asustadizos y a la vez tan resistentes como nuestros tatarabuelos de hace 10 siglos. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada al año 1000, o mejor dicho, al pánico del año 1000. Un tema de historia medieval que ha dado mucho que hablar y sobre el que se ha escrito también muchísimo. El milenarismo, de hecho, es toda una disciplina que algunos conocen muy a fondo. En nuestros tiempos, como comentaba al final, sigue habiendo demasiado milenarista. En fin, pasamos al contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos con Manuel, que es un contraescucha de Lugo, en Galicia, que tiene una pregunta sobre la Reconquista. La Reconquista más allá de la propia península ibérica, es decir, en el norte de África. Hola Fernando, me llamo Manuel, te estoy mandando esta nota de voz desde Lugo. La verdad es que, me encanta el trabajo que haces, me enganché perdidamente a tus contracrónicas, a tus contrahistorias durante la pandemia. Te conocía de antes, pero no te había valorado en su justa medida y cuando tuve algo de tiempo, me enganché. También te digo que el vídeo que me enganchó en YouTube fue uno que tienes en el Circo Price de Madrid, que es donde hablas de los tiempos maravillosos que vivimos, que me parece una charla fabulosa, corta y precisa.
y fue donde, bueno, donde realmente ya no puedo pasar toda la semana sin escuchar tu nota de voz. La verdad, me levanto incluso escuchándolas muchas veces, porque también menudas horas a las que las subes. Pero bueno, pasamos a la duda que tengo para la contrahistoria. Básicamente, entendiendo que la reconquista fue un proceso continuo que avanzó por toda la península, por todos los reinos cristianos, y que el reino de Castilla saltó a Canarias y saltó a América y a un territorio tan lejano y todo eso, y parte de, por lo que te entendí en alguna contrahistoria anterior, parte de ese proceso tiene una cierta continuidad histórica con la institución de los cabildos y todo el tema, porque una vez se conquistó el reino de Granada, digamos, se cerró la reconquista peninsular, porque esta no siguió por el norte de África. El norte de África, eso sí que ya no lo sé, tampoco es que tenga tantos conocimientos, entiendo que era una zona cristianizada antes de que llegaran los musulmanes. Entiendo que pues, figuras como San Agustín vivió en Argelia, que es uno de los padres de la Iglesia, y porque no se siguió por el norte de África, más aún cuando, por ejemplo, Castilla tenía plaza de soberanía Melilla, Portugal tenía una plaza de soberanía que era Ceuta, no sé si el reino de Aragón tenía alguna posesión por el norte de África, por lo que es la actual Argelia, porque realmente no se siguió por África y nos fuimos a las Canarias y a América. Las Canarias podías entenderlo, pero es que porque fuera una zona despoblada, pero como tú ya explicaste, tenía población y no fue una conquista sencilla dentro de lo que cabe. La duda esa es por qué la idea de reconquista a los musulmanes no se expandió por una zona romanizada como era todo el norte de África, que realmente entiendo que estuvo cristianizada antes de la época musulmana. Muchas gracias, siga así y no nos abandones. Bueno, antes de nada, Manuel, tanto la contracrónica como la contrahistoria la subo a las 12:30 de la noche exactas, hora de Madrid. Ya, iba a decir hora peninsular, pero es que en Portugal tienen otra hora distinta, una hora menos, tienen la misma hora que en las Islas Británicas. En origen, hace ya muchos años, cuando empecé, la subía tan pronto como la terminaba. Pero me comentaron, con mucho acierto, que era mejor hacerlo, poner una hora fija, ya que el programa era diario. Entonces empecé a darle una hora fija y la subía por la noche. Primero pensé que quizá la noche venía bien, luego que la mañana temprano, a eso de las 7 de la mañana, pero cuando publicas algo en YouTube o en iVoox, que es donde se publica este programa, es necesario antes que el algoritmo haga sus cálculos, lea el programa y empiece a distribuirlo. Eso le lleva algo de tiempo. Así que pensé que lo mejor era hacerlo de madrugada, para que a primera hora de la mañana en Europa ya esté el trabajo hecho, este trabajo de distribución, y ya todo se haya completado. Luego además hay otra cosa. Tanto la contracrónica como la contrahistoria tienen audiencia en América, por lo que a ellos la publicación, en México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, les cae en la tarde o la noche. De hecho, la audiencia americana es la que informa, la primera en informar al algoritmo. Respecto a lo que comentas, a ver, de la reconquista, a ver, sí que continuó por el norte de África. Tanto los portugueses como los castellanos saltaron el estrecho y fijaron sus ojos en lo que hoy es Marruecos y Argelia. La propia Isabel la Católica, en su testamento, dejó escrito que ese debía ser el objetivo por donde debían seguir su hija y su yerno, a quien dejó escrito en el testamento, que era por donde avanzaban los portugueses desde principios del siglo XV. En el testamento, ya digo, se lo dirigía directamente a la princesa, a Juana de Castilla y al príncipe, a Felipe el Hermoso, que todavía no se había muerto, le ruega y les manda expresamente y les dice algo así como que no cesen en la conquista de África y de luchar por la fe contra los infieles. Bueno, y ellos, a lo largo de los años siguientes, se mantuvo eso. Hubo algunos éxitos iniciales, como por la conquista de algunas plazas fuertes costeras, como Melilla, como Mazalquivir, como Orán, como Bujía, como Trípoli. Pero lo que parecía la expansión natural de la monarquía se estancó por completo, debido a una serie de factores de tipo político y económico. El primero fue el descubrimiento de América. En 1492, en vida de Isabel la Católica, los españoles se encontraron con un continente entero por conquistar y colonizar. El esfuerzo militar, humano y económico cambió hacia el Atlántico.
Las Indias además ofrecían tierras inmensas, nuevas poblaciones y, bueno, y sobre todo a partir de la década de 1530 una cantidad ingente de metales preciosos. La empresa americana resultó ser infinitamente más atractiva y lucrativa que adentrarse en los territorios del Magreb, que eran áridos y además muy hostiles. Otra razón fue el avispero europeo en el que se metió la propia monarquía, que a partir de la llegada de Carlos I en 1517 pues cambia de prioridades estratégicas. El rey heredó un imperio en Europa central y, bueno, se vio arrastrado a conflictos continuos en Italia contra los franceses y poco después contra los protestantes en Alemania. Los recursos de la corona se fueron para el norte, no para el sur. El Magreb quedó pues en un segundo plano, claramente. Otro factor fue el otomano. A diferencia de los reinos de taifas de la península ibérica, que habían estado divididos y debilitados, el norte de África tenía un protector muy poderoso, que era el Imperio Otomano, que en la primera mitad del siglo XVI estaba en su momento álgido. Los señores locales del norte de África y los corsarios berberiscos estaban aliados con los otomanos. Eso significaba que para los españoles aquello era ya mucho más difícil. Más allá de las plazas costeras fortificadas, avanzar hacia el interior ya no significaba luchar contra reyezuelos menores, sino contra el propio Imperio Otomano que les apoyaba. Luego había otro elemento también de tipo geográfico. A ver, el Magreb es muy montañoso, cualquiera que conozca Marruecos lo sabe, su orografía es endemoniada. Tuvo un terreno muy difícil para hacer la guerra, más aún contra un enemigo bien asentado, bien pertrechado y con ciudades fortificadas. En la península ibérica, durante las distintas etapas de la Reconquista, cuando los cristianos se hacían con un valle, el del Tajo, el del Ebro, el del Guadalquivir, el del Segura, se hacían con todo el valle y luego ya repartían las tierras mediante unos repartimientos, las tierras conquistadas entre colonos llegados del norte y consolidaban el territorio. En el norte de África no había nada de eso. En la misma costa está la cordillera del Rif, en Marruecos, y en la del Atlas Teliano, en Argelia. Luego tras ella está el Atlas Medio, que es bastante elevado, que enlaza con el Alto Atlas, y que es el más elevado de todos, y detrás de él está el Antiatlas y ya el desierto del Sáhara. Son varias barreras montañosas entrelazadas que hacían, bueno, dificilísimo mantener campañas militares prolongadas. Al final, pues todo se quedó en un sistema meramente defensivo de presidios, es decir, fortalezas costeras, militarizadas y aisladas, con el único fin de proteger la navegación por esa parte del Mediterráneo y frenar las constantes expediciones de los piratas berberiscos hacia la península. A mediados del siglo XVI ya a nadie le interesaba ir por ahí. Todo el interés de los reyes y de los propios españoles estaba en América y en Europa. De aquellos presidios, 2 de ellos se terminaron convirtiendo en ciudades habitadas por españoles. Ceuta, que había sido conquistada por los portugueses en el año 1415, y Melilla, que fue conquistada por Pedro de Estopiñán en 1497 y que se ha mantenido española hasta el momento presente. Bueno, Ceuta también, las dos. En fin, esta es la razón. Pues empezó, pero no se continuó porque había otras cosas que eran mucho más interesantes y sin duda América es bastante más interesante que el norte de África desde el punto de vista que queramos mirarlo. Bien, pues con esto ya terminamos. Espero que os haya gustado esta contrahistoria sobre el pánico del año 1000 y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.